Bien. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Muy buenos días para los que nos ven, no en directo, sino que en diferido. Cuando empiecen a ver este vídeo, los saludo. Y bueno, decirles que hoy tengo clases con sexto. O así, mejor, porque estoy al revés. Entonces, ay, sexto. Así que tengo clases con sexto, tengo el texto de estudio para profesores. Pero bueno, la verdad es que voy a esperar que se sigan sumando a esta clase en vivo y en directo. Oye, comentarles que, bueno, llevamos un par de semanas ya en la generación de esta nueva normalidad en la ciudad, así que nada, hay que irse acostumbrando. Ayer el ministro de Educación no se refirió al tema de la vuelta significativa a clase, es más, dijo que si no estaban las condiciones como para que volvieran, ¿cierto?, a clase los estudiantes, las condiciones sanitarias, esto no se iba a producir, así que veamos cómo lo están haciendo los otros países. Todavía nuestra curva de contagios aún no está del todo, ¿cierto? Eh, en alza, así que todavía pueden aumentar los casos, esperemos que no, esperemos que el pic se produzca o ya se haya producido, pero lamentablemente eso no lo podemos asegurar. Lo que sí podemos asegurar es que hoy día vamos a tener una clase de historia y de historia de Chile. Bueno, lamentablemente el programa escolar con el cual nosotros nos basamos, ¿cierto? Para estos contenidos, lo ve de una forma tradicional, ya desde la historia tradicionalista, que en cierto sentido nos ayuda a clarificar ciertas cosas, pero nos genera muchos vacíos, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a tratar de comprimir todo eso para que tengamos la próxima clase un momento de más discusión y de mucho más análisis. Ahora, cuando parta la clase, porque todavía no parte, yo les tengo que comentar algo muy importante, ¿ya? Y quiero que quede muy claro lo que van a tener que hacer de aquí en adelante, ¿ok? Si es que ya lo estaban haciendo bien, si no lo estaban haciendo, bueno, aún están a tiempo porque no sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad, a la nueva normalidad. Ahora, si tuviéramos que preguntarnos ciertamente, ¿qué es lo normal? Si antes vivíamos de cierta forma y consideramos una nueva normalidad, ¿cierto? Una nueva forma de vida. ¿Acaso esa forma de vida va a ser mejor? ¿Va a ser peor? ¿Ah? Y ahí, ¿cómo lo unimos con historia, cierto? Porque siempre se dice, y han escuchado ustedes a las personas que son más adultas, que los tiempos de nosotros, de los más viejos, eran mucho mejor que los tiempos actuales. Quizá a ustedes les va a pasar lo mismo. Y eso tiene que ver con un concepto que se llama rememoranza, ¿ya? El rememorar las cosas implica sentimientos, implica emociones. Nosotros, quizás cuando tengamos que ver el tema de este llamado estallido social, pero que quizá en un tiempo más históricamente ya no se llame estallido social, sino que se la adoce o adapte un concepto mucho más significativo, quizás lo vamos a ver con rememoranza, vamos a decir, wow, eso fue importante para Chile, eso fue porque Chile despertó, entonces quizá esta rememoranza no la tenemos tan clara en los inicios de Chile como país y vamos a intentar dar algunas explicaciones sobre esto, ¿ya? ¿Por qué no nos es tan propio y por qué quizás nos sigue siendo más propio otras cosas que son mucho más actuales, ¿ya? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, siempre y cuando nos alcance el tiempo.
es una buena medida que nosotros debemos tomar, ¿cierto? En qué época estamos viviendo y analizando los procesos históricos, ¿ok? Es muy importante que nosotros sepamos esto. ¿Por qué? Porque los procesos históricos tienen su contexto. Todo proceso histórico tiene su contexto. Y en ese contexto yo soy capaz de identificar los antecedentes y las causas de ese proceso histórico. Una vez que yo lo analizo, ¿cierto? Desde un punto de vista, digámoslo, más de la escuela, ¿cierto? Del análisis de historia vista desde los procesos escolares, nosotros tenemos tres momentos importantes, ¿cierto? Una causa, un desarrollo y los efectos, ¿cierto? O las consecuencias de ese proceso. Tenemos antecedentes, tenemos lo que pasó, lo que sucedió y cómo repercutió después ese fenómeno, las consecuencias que eso tuvo. Vale, todo proceso histórico se desenvuelve en un análisis más o menos simple desde esa forma, desde ese esquema, ¿ya? La historia tiene distintos matices, por lo tanto, ir descubriendo esos matices también es labor de nosotros, pero la misma labor que nosotros tenemos de aprenderla es la misma labor que nosotros tenemos para cuestionarnos si realmente ese proceso histórico, como aparece reflejado en el texto de estudio o como aparece reflejado en otros textos, es realmente lo que yo considero como importante, ¿ya? Y por eso es que existen estas instancias en las cuales nosotros podemos discutir, ¿cierto?, los procesos históricos propiamente tal, ¿vale? Ok, entonces, ¿me permiten un momentico? Ahí sí. Bien, vamos a comenzar nuestra clase con un objetivo muy, muy simple y que es identificar, ¿cierto?, cómo fue el proceso de independencia de Chile. ¿Ya? Solamente identificar cómo fue el proceso de independencia de Chile, ¿ya? Vale, en su texto de estudio, ustedes tienen una pregunta muy, muy, muy importante que se asocia a nuestro objetivo, que dice que cómo fue el proceso de independencia de Chile, ¿ya? Y ahí empieza a nombrar un concepto que nosotros reconocemos hasta el día de hoy como, digámoslo, como un orden para este proceso, que es el concepto de patria vieja. Antes de hablar de la patria vieja, nosotros tenemos que reconocer que en el proceso de la independencia, lo vimos en la clase anterior, operaron muchas causas, tanto internas como externas, ¿ya? Dentro de las externas, nosotros teníamos, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿cierto? La independencia de los Estados Unidos, teníamos, ¿cierto?, el monopolio comercial que tenían con España, y ahí ya lo empezamos a asociar también al descontento criollo, que era una de las causas internas, ¿ya? Otra causa interna, ¿cierto?, era que los criollos se sentían como desplazados y los españoles propiamente tal tenían mucho más importancia y podían optar, ¿cierto?, a cargos políticos de relevancia, ¿ya? Entonces, esas son algunas de las causas, tanto internas como externas. Entonces, este proceso de independencia no llegó de un día para otro y básicamente se tradujo en que comenzaron desde septiembre, desde el 18 de septiembre de 1810, a generar, ¿cierto?, una primera junta de gobierno, ¿ya? Entonces, ahí como que en este cabildo abierto para decidir si se apoyaba al rey de España en su prisión, que lo tenía Napoleón Bonaparte, había que tomar esta determinación, ¿ya? Había que tomar esta determinación si esta primera junta de gobierno iba a apoyar al rey o no. Resulta que lo apoyó, pero comenzó a sentirse ese ánimo de derrocar, ¿cierto? O de comenzar a tomar las decisiones no ya dependiendo del rey de España, del monarca, ¿ya? Entonces, tenemos que esta patria vieja dura del año 1810 al año 1814, ya es un periodo más o menos de 4 años
en los cuales Chile intenta posesionar, ¿cierto?, su independencia. Vamos a ver que esto no es tan claro en términos prácticos, ¿ya? Entonces, en el año 1810 se produce, ¿cierto?, la primera junta de gobierno, ¿cierto? Pero esta patria vieja acaba con la batalla o lo que muchos llaman el desastre de Rancagua, ya en el cual los realistas, que eran el bando que apoyaba al rey, ya, y obviamente muchos españoles recuperaron este gobierno, ya. Por otro lado, en esta patria vieja estaban los patriotas, ya, que eran un grupo que pretendían como formar juntas de gobiernos locales y aparte instaurar un nuevo gobierno, pero que eran leales al rey. Ya en un principio eran leales al rey, pero que volvieron y decidieron generar un nuevo proceso independentista, ¿ya? Esta patria vieja considera muchos momentos importantes, ¿ya? Estos momentos importantes tienen una sucesión en el tiempo, es decir, que avanzan como en una línea de tiempo, ¿cierto? Uno tras otro. Y nos van a permitir entender, ¿cierto?, cómo esta patria vieja fue asentando o fue la primera piedra para terminar en un proceso de independencia definitivo, ¿ya? En esta etapa de la patria vieja se intenta disminuir el poder que tenía el rey en América y en el territorio chileno propiamente tal, ¿ya? Entonces, en esta patria vieja habían siempre dos bandos, los realistas y los patriotas. Los patriotas eran los que en un principio apoyaban al rey, pero luego quisieron la independencia total, y los realistas que eran los que seguían apoyando al rey, ¿ya? Entonces, estas dos fuerzas, estos dos grupos, comienzan a tener las primeras disputas. Ya, como bien decíamos, la patria vieja parte con la primera junta de gobierno en el año 1810, ¿ya? Pero ¿qué características tiene esta primera junta, ya? Esta primera junta de gobierno ciertamente responde a una fidelidad al rey, ¿ya? O sea, yo lo había explicado en clases anteriores, le había dicho que esta primera junta, su principal objetivo era que el rey saliera de la prisión de Napoleón Bonaparte. Entonces, esta primera junta se reunió para eso, para saber qué íbamos a hacer en el caso de la Capitanía General de Chile, en el caso del Reino de Chile, ¿cierto? Y qué decisión iban a tomar los vecinos que estaban en Santiago en esa época, ¿ya? Y esta junta decide apoyar al rey, ¿ya? Pero además se establecieron, ¿cierto?, los primeros grupos militares, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenían la libertad de comenzar a formar, ¿cierto?, los primeros ejércitos. Establece la libertad de comercio, cosa que ni el rey hubiese permitido para América. Por lo tanto, había la posibilidad de que, digámoslo, un vecino de Santiago podría comercializar sus productos con uno de Mendoza o de Buenos Aires. Por lo tanto, existía esa libertad, ¿ya? De comercio muy importante y era cosa que los criollos siempre demandaban, ¿ya? Esta libertad de poder desarrollar sus negocios sin que nadie les dijera algo, ¿ya? Después convocaron, ¿cierto?, a el establecimiento de un Congreso Nacional. Y aquí ya se comienzan a separar aguas muy claras entre los realistas y los patriotas, porque el generar un Congreso Nacional implica que para el territorio ya iban a existir leyes propias y no iban a servir o no iban a estar siendo válidas las leyes que provenían de España o las cuales podía dictar, ¿cierto?, el Consejo de Indias, ¿ya? El primer Congreso Nacional
todavía dentro de esta patria vieja, ocurre o se forma, mejor dicho, en el año 1811, ¿ya? Y declara algo muy importante y que nos hace como destacar a nivel mundial, que fue la libertad de vientre. ¿Qué quiere decir esta libertad de vientre? Es que todas las personas nacidas en el territorio iban a ser libres, ¿ya? Ya no iban a existir más los esclavos, ¿ya? Por ejemplo, si una mujer de origen africano, ¿cierto? Era esclava y tenía un hijo, ese hijo no iba a ser esclavo, iba a ser libre, ¿ya? Entonces, era el paso previo a decir o a prohibir la esclavitud en el país, ¿ya? Se eliminaron, ¿cierto? Algo muy importante que tenía que ver cómo la corona, ¿cierto? O el rey de España ayudaba a la iglesia y que este primer congreso determinó la eliminación, ¿cierto? De muchos derechos parroquiales, ¿ya? También surgen dos bandos, ¿ya? Y aquí se empieza a mezclar un poco la cosa y los patriotas se dividen, ¿ya? En aquellos que son moderados y aquellos que son exaltados. Los moderados obviamente decían, ya, nos gusta un poco lo que tenía el rey, por lo tanto no cambiemos tanto las cosas, no nos llevemos mal con los españoles, porque más que mal ellos no estuvimos bajo su protección, entre comillas, varios siglos, ¿ya? Pero los exaltados, la verdad es que querían guerra, querían echar luego a los españoles, le importaba poco y nada lo que sucediera con el rey, entonces se formaron dentro de los patriotas estos dos bandos, tanto moderados como exaltados. Obviamente cada uno representaba, ¿cierto? O tenía su nombre en esta forma de ver este proceso independentista, ¿ya? En el año 1812 se decide de una vez por todas generar un gobierno y fue a cargo de José Miguel Carrera, uno de los hermanos Carrera, ¿cierto? Y se genera un reglamento constitucional, que no es una constitución propiamente tal, pero que sí es un reglamento que viene a sentar las bases ya como de separación ya definitiva o legal de España, ya de la corona española. Se genera la primera bandera y el primer escudo ya durante el gobierno de José Miguel Carrera, que lamentablemente duró un año aproximadamente entre el año 1812 y el año 1813, ¿ya? También está la creación de algo que es muy emblemático para la educación chilena, pero que representa hasta el día de hoy un poco esta vinculación entre el Estado y la educación, ¿ya? Que es la creación del Instituto Nacional. Ya recordemos que muchos presidentes de la República han estudiado en este instituto, por lo tanto, su importancia radica en que el Estado, ¿cierto?, se hace cargo de una parte de la educación, ¿ya? O de una parte importante de la educación. Para el año 1813, el rey ya había recuperado la libertad, ¿ya? Entonces comenzaron a desembarcar en Perú, ¿cierto? Incluso cerca del Callao, por ahí por marzo, comenzaron a desembarcar, ¿cierto? Desde España y desde otros lugares, tropas realistas, tropas españolas, ¿ya? Cuando desembarcan, estas tropas venían directamente a derrotar, ¿cierto?, al ejército chileno, al ejército llamado patriota. Y cuando llegan, ciertamente ellos eran comandados por un general, ¿ya? Y este general se llamaba Mariano Osorio. Y Osorio tenía las cosas muy claritas, que había que hacerlo lo más rápido posible para recuperar, ¿cierto?, todo lo que se había perdido antes, ¿ya? Ahora, cuando se intenta recuperar, se hace con un proceso meticuloso y bien planificado, ¿ya? O sea,
Osorio, Mariano Osorio, no llegó a tonta y a loca y dijo, no, ¿sabes qué? Voy a arrasar. No, porque sabía que el bando, cierto patriota, estaba bien conformado, pero también tenía la posibilidad y algo de conocimiento del terreno. Habíamos dicho en clases anteriores que los que tenían verdadero conocimiento del terreno eran la población indígena. Por lo tanto, también Osorio ocupó, ¿cierto?, algunas de estas herramientas, ¿cierto?, o conocimientos que tenían los pueblos originarios sobre el territorio, ¿ya? Ciertamente, en el año 1814, ya mucho más, casi un año y medio después del desembarco de estas tropas, en octubre, el 1 y 2 de octubre de 1814, se realizó una de las batallas que tuvo más repercusión en esta patria vieja y que ciertamente terminó con la patria vieja y que fue, cierto, la batalla de Rancagua, ¿ya? Por eso que antiguamente esto se llamaba, o nosotros lo estudiamos en mi época, como el desastre de Rancagua, porque fue una maniobra en la cual el ejército patriota tuvo que prácticamente salir huyendo de la zona de Rancagua, ¿cierto? Ahí el ejército chileno estaba liderado, ¿cierto?, por Carrera y por O'Higgins, ¿ya? Por lo tanto, el ejército patriota cuando huye, y obviamente tanto Carrera como O'Higgins logran huir, el ejército se refugia en Argentina, muy cerca, inclusive también directamente en la ciudad de Mendoza, ¿ya? Recordemos que la distancia entre Mendoza y Santiago no es mucha, pero estamos hablando en que en este tiempo había que movilizarse a caballo, entonces también era un desafío llevar a un grupo importante de personas y refugiarse en Argentina, en Mendoza. Con esto se pone fin a la patria vieja. Entonces viene la victoria del ejército realista. Inicia un nuevo periodo. Entonces se inicia el periodo de reconquista española. ¿Ya? En síntesis, este proceso comienza, ¿cierto?, con la primera junta de gobierno y termina con esta batalla de Rancagua, donde el ejército realista, que apoyaba obviamente al rey de España, toma de nuevo el poder en el territorio nacional chileno y comienzan a establecer ciertamente una nueva administración, ya volviendo como a prácticamente lo que pasaba en la colonia, ya, y este proceso se llama proceso de reconquista española, ya. Ahora bien, vamos a ver el proceso de reconquista española. Ya, el proceso de reconquista española es un proceso que también no tuvo una larga duración en el tiempo y va desde el año 1814 hasta el año 1817, ¿ya? O sea, se inicia obviamente con la derrota de los patriotas a manos de los realistas en Rancagua y se caracteriza porque el poder está en manos del virrey del Perú y también obviamente por derecho propio en manos de el rey de España, ¿ya? Hay acciones represivas en contra de los criollos y de los patriotas. ¿Por qué? Porque obviamente ellos generaron e impulsaron este proceso de patria vieja, que en ese entonces ellos creían que era un verdadero proceso de independencia. Por lo tanto, ¿qué hicieron los españoles? Los españoles tomaron la determinación de tomar represalias, de castigar, de tomar detenidos, de apresar y de golpear, incluso hasta de matar a aquellos incitadores al proceso de rebelión. ¿Ya?
Pero este proceso de reconquista española también tuvo un fin, ya que fue el 12 de febrero del año 1817, ya. Un año después de eso se logra firmar, ¿cierto?, la Declaración de Independencia de Chile, pero el 12 de febrero de 1817 se produce la famosa batalla de Chacabuco, ¿ya? Esta batalla termina con el proceso de reconquista, ¿ya? De reconquista española, y da inicio a otro proceso que veremos más adelante y que se llama la Patria Nueva, ¿ya? Cuando los españoles toman el gobierno nuevamente, comienzan a perseguir a los patriotas. Entonces, estos dicen, ya, hay que organizarse. Entonces se generan dos instancias de organización para retomar el control y expulsar definitivamente a los españoles, ¿ya? A pesar de que los españoles se demoraron mucho tiempo en reconocer la independencia oficial de muchas de las colonias que tenían en América, ¿ya? Las acciones patriotas tenían dos áreas, ¿ya? Unas que estaban para los que vivían y los que estaban dentro de Chile, y otras para los que estaban fuera de Chile, del territorio chileno, ¿ya? En el primer caso, ¿ya?, siempre estuvo o hubo espacios de resistencia, ¿ya? Hubieron como pequeñas batallas, ¿cierto? Pequeñas rebeliones que se ocuparon como para distraer al ejército del rey, al ejército realista. También generaron como pequeños espías, redes de espionaje, ya, para saber cómo estaban posicionados, cuántas armas tenían, ¿cierto?, los españoles, y obviamente para mantener, ¿cierto?, viva esa llama de independencia, ¿ya? Si tuviéramos que homologarlo o hacerlo similar a lo que estamos viviendo en la actualidad o lo que vivimos hace poco en la actualidad, fue como que, eh, claro, de un estallido social se intentó mantener, ¿cierto?, el ánimo generando marchas y generando que los viernes, por ejemplo, que cada viernes fuera algo más multitudinario en el caso de la Plaza Dignidad en Santiago. Ya. Fuera del Chile, en Mendoza, propiamente tal, y en Argentina se organizó un ejército que se llamaba el Ejército Libertador de los Andes, ¿ya? Y que comenzó a ser como impulsado, y quien tomó las banderas de este Ejército Libertador de los Andes, tanto para mantener la libertad de Argentina como para comenzar ya la libertad y el proceso de independencia firme en Chile y en el Perú, estuvo a cargo de el libertador de la patria vecina de Argentina, José de San Martín, ¿ya? José de San Martín fue el impulsor, ¿cierto?, de este ejército libertador de los Andes, y obviamente nosotros no lo rescatamos como figura importante. ¿Por qué? Porque tenemos un sentido, o sea, la historia tradicional tiene un sentido muy nacionalista. Por lo tanto, siempre va a ser más importante la figura de O'Higgins que la de San Martín, pero en hechos reales y concretos, la verdad que José de San Martín fue el verdadero libertador de Chile, si lo podemos llamar así. Ya. La verdad es que las personas son libres y no requieren de libertad, si lo viéramos como en términos muy globales. ¿Ya? Este ejército que empezó a entrar en Chile desde Mendoza comenzó a enfrentar a esta fuerza realista, ¿ya?, del ejército del rey. ¿Ya? Cuando se conformó este ejército libertador, fue tanto, fue conformado tanto como por chilenos como por argentinos, ¿ya? ¿Para qué? Para terminar, ¿cierto?, con el dominio de la corona española. Más o menos
en los meses de enero y febrero del año 1817, el ejército libertador entró y comenzó a batallar, ¿cierto? Generando una victoria decisiva para la independencia, que fue en la batalla de Chacabuco, ¿ya? Entonces hay un óleo, una pintura de Durán, ¿ya? Que aparece en su texto de estudio, que es muy interesante de analizar. Dice, el paso de los Andes de 1817, ¿ya? Buenos Aires, Argentina. Entonces, lo que aparece en la pintura, que si lo vemos desde el punto de vista iconográfico, vemos que participan muchas personas y vemos bandera argentina, ¿ya? Y eso tiene que ver con que la verdad que la independencia de Chile no se hubiese producido si no hubiese tenido la participación y la colaboración de importantes soldados y de San Martín como cabeza de este ejército, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros lo viéramos desde un punto de vista chileno-céntrico, voy a inventar ese concepto que no sé si existe, pero desde lo nacional, diríamos que San Martín, ¿cierto? Fue una figura importante, pero la más importante fue O'Higgins. La verdad es que no fue así. No hubiésemos logrado la independencia de España, o Chile no hubiese logrado la independencia de España propiamente tal, si no hubiese sido por la ayuda argentina, ¿ya? Cuando se derrotan a los españoles en esta batalla de Chacabuco, ¿ya? Es que comienza un nuevo periodo que va desde el año 1817 al año 1823. Y esto se llama la Patria Nueva. Ya lo estamos viendo a muy amplio rango, ¿ya? Esta Patria Nueva se inicia con la victoria en Chacabuco y termina con la abdicación, quiere decir con la renuncia, ¿cierto? Con, eh, con la renuncia, ¿sí? De Bernardo O'Higgins, ¿ya? O sea, O'Higgins decide irse y se va a Perú. Ya, el gran libertador de Chile, vemos que toma su cosa y por conflicto interno ya se va a Perú, ¿vale? Esta etapa está caracterizada porque el poder ya de tomar las decisiones en Chile se ve en la figura del director supremo y se elige como director supremo de este país a Bernardo O'Higgins, ¿ya? Por lo tanto, termina esta patria nueva con la abdicación, con la renuncia de Bernardo O'Higgins, ¿ya? Quien tuvo ciertos distintos problemas para consolidar, ¿cierto? Esta, esta independencia, ¿ya? Desde el punto de vista cronológico, desde el punto de vista temporal, ¿qué pasa en estos años? Es lo que a continuación yo les voy a mencionar, ¿ya? La batalla de Chacabuco termina el 12 de febrero de 1817. Con eso comenzamos esta patria nueva. Cuando se nombra director supremo a Bernardo O'Higgins, ocurre 4 días después, el 16 de febrero, ¿ya? El 16 de febrero los patriotas y los vecinos, ¿ya? De Santiago deciden nombrar como director supremo, como jefe de la nación nueva, a este general llamado Bernardo O'Higgins Riquelme, ¿ya? Para el siguiente año, en la misma fecha, pero el 18, perdón, en el año 1818, en la misma fecha de la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero, se lleva a cabo el acta de proclamación de la independencia de Chile respecto a España.
hay que hacer una salvedad, porque el territorio chileno no contemplaba el territorio al sur del río Biobío y hasta más o menos la ciudad de Osorno. ¿Por qué? Porque ese era territorio, ¿cierto?, de Walmap, ¿ya? Territorio mapuche. En el año, perdón, sí, en el año también 1818, el 5 de abril, se produce la más importante batalla y que ya termina con todos los esfuerzos españoles, que fue la gran batalla en Maipú, que termina con el conocido abrazo de Maipú entre San Martín y O'Higgins, ¿ya? La verdad es que si San Martín no hubiese llegado a combatir ahí, poco y nada tuviera o hubiera hecho O'Higgins, ¿ya? Porque O'Higgins no fue muy importante desde el punto de vista militar. Cuando los ejércitos comienzan, ¿cierto? El ejército patriota empieza a tomar posesión de distintos territorios, los españoles se van yendo cada vez más al sur para refugiarse e intentar hacer resistencia. Como ya estaba formada la ciudad de Valdivia, porque Valdivia fue destruida muchas veces, pero también fue un fuerte muy importante para la corona española, varios de los realistas, ¿cierto?, del bando del rey, ya del bando español, se refugiaron en Valdivia, ya, y el 4 y 3 de febrero, para ser más preciso, propiamente tal, el 4 de febrero, el ejército, ¿cierto?, patriota, logra recuperar Valdivia, que estaba todavía en manos de los españoles, ¿ya? Ya para agosto, como que se calma un poco la cosa interna con los españoles y se decide que se van a ir al Perú, se van a ir a Perú, a liberar a Perú de los españoles con un ejército. Y esa expedición se llamó la Expedición Libertadora del Perú, donde también participó, obviamente, Bernardo O'Higgins, pero también participó, ya, José de San Martín, ya. Cuando sucede esto, obviamente se logra la independencia del Perú, pero para el caso chileno, en el año 1822, se produce la promulgación de la Constitución de 1822, ya que fue como el primer intento constitucional propiamente tal, y que fue el día 30 de octubre, ¿ya? El día 30 de octubre se forma ya esta primera constitución, que la verdad es que después pasaron por un periodo de ensayos constitucionales, de constituciones federativas, hasta llegar a la constitución de 1833, que ya es casi la definitiva, o sea, de hecho es la definitiva, porque se vuelve a cambiar en el año 1825, que la del 1825 terminó el año 80 ya. Pero básicamente esa es como la cronología de nuestras constituciones, ¿ya? En el año 1823, ya el 28 de agosto, perdón, el 28 de enero, 28 de enero, o sea, prácticamente casi 3 meses después de la promulgación de esta nueva constitución, O'Higgins pesca sus cositas y se va. Ya, el gran libertador de nuestra patria, honorificado por el ejército chileno, abdica, renuncia a su cargo y se va. ¿Ya? Entonces nos quedamos sin director supremo. Cuando Chile declara su independencia, eso no significa que las cosas se hayan calmado, ¿ya? Y que no hayan seguido ocurriendo batallas, ¿ya? Cuando se gana la batalla de Maipú, en el caso chileno, ya es un hecho importante, pero también es un hecho muy importante cuando se logra, años después, la expulsión de los españoles en Chiloé,
que era como el último rincón que le quedaba a los españoles y al ejército realista para defender. O sea, en términos prácticos, la independencia se termina cuando se logran expulsar a los españoles de la isla grande de Chiloé, ¿ya? Durante este proceso de independencia, ¿cierto? Hubieron muchos personajes destacados, ¿ya? Porque esta independencia no fue fácil, no fue de un día para otro, sino que vemos que transcurren desde el inicio de la patria vieja hasta el término de la patria nueva, prácticamente 12 años. En estos 12 años, inclusive mirando hacia atrás, antes de 1810, nosotros encontramos que hubieron muchas figuras realmente importantes, ¿ya? Estas figuras importantes se reunían en reuniones, ¿ya? Que eran como tertulias, en donde se podían opinar, ¿cierto? Y ahí fue cuando los criollos comenzaron, ¿cierto? A tener estos intentos de generar un proceso de independencia en Chile, ya en el caso del territorio chileno. ¿Ya? Entonces hubieron tanto hombres como mujeres muy destacadas en esta aventura independentista, ¿ya? Por ejemplo, encontramos a doña Javiera Carrera, ¿cierto? Quien vivió entre el año 1781 hasta el año 1862. Fue reconocida por la astucia y por su compromiso por la independencia, ¿ya? Ella se encargaba como de organizar estas reuniones, estas tertulias para que comenzaran a planificar, ¿cierto? La independencia, ¿ya? Siempre se le asoció mucho a los hermanos Carrera, ¿ya? Obviamente Javiera Carrera llevaba el mismo apellido, por lo tanto era hermana, ¿cierto? De estos jóvenes, Juan José, ¿cierto? José Miguel y Luis, eran estos tres hermanos, los Carrera, quienes también veían en su hermana habilidades de liderazgo, ¿ya? Y de poder juntar a la gente y empezar a hablar, ¿cierto? Eh, de la independencia y cómo planificar esta acción independentista, ¿ya? Por otro lado, tenemos a un cura, un padre, estamos en una escuela católica, por lo tanto tengo que decir un padre, que era Camilo Enríquez, que lleva el nombre de un colegio emblemático de nuestra región, pero de los emblemas a la acción vemos que hay mucho trecho. Dice que este sacerdote, Fray Camilo Enríquez, vivió entre el año 1769 hasta 1825, ¿ya? Este sacerdote en el año 1812 fundó un periódico, ya el primer periódico que circuló en el país, y lo llamó, ¿cierto?, La Aurora de Chile, ya. En esta publicación buscó construir los valores y la identidad de nuestra nación, ya, basado en algo que nosotros habíamos considerado en clases anteriores, que era la ilustración, ya, en el pensamiento ilustrado. Ya ese fue el gran aporte de Camilo Enríquez, que lleva el nombre de un conocido establecimiento educacional de nuestra región como el Liceo Camilo Enríquez, ya que me voy a tomar una licencia, que se encarga de que se aprendan la PSU de memoria y no habilidades muchas veces para la vida universitaria, ¿ok? Entonces, tenemos a otro personaje que era doña Paula Jara Quemada, ¿ya? Doña Paula Jara Quemada vivió desde el año 1768, o sea, nació un año antes que Carrera, y murió en el año 1851, o sea, murió ya
con la independencia de Chile consolidada. ¿Ya? Paula Jara Quemada, que también muchos liceos de este país, aunque no es, o sea, ¿ya? De este país, consideran que en el año 1818 organizó militarmente a los inquilinos de su hacienda en Paine para que colaboraran con San Martín. O sea, Paula Jara Quemada era una mujer de armas traer. ¿Ya? También albergó en su estancia, en su hacienda, ¿cierto?, a soldados patriotas, donó caballos y alimentos y pertrechos al ejército patriota. Ya esta Paula Jara Quemada estaba comprometida a full con la causa independentista, tanto así que donó y prestó su hacienda para los soldados heridos. O sea, Paula Jara Quemada era una patriota de tomo y lomo. Y tenemos a un personaje muy, muy importante y que ciertamente fue conocido como el guerrillero y que lleva el nombre de una organización paramilitar, ¿cierto?, chilena, muy asociada al Partido Comunista, y que es Manuel Rodríguez, y que nació en el año 1785 hasta el año 1818, es decir, vivió 32 años, ¿ya? 32, 31, 32 años vivió este personaje llamado Manuel Rodríguez, conocido como el guerrillero chileno, ¿ya? Durante el periodo de Reconquista, Manuel Rodríguez fue muy importante porque se dice que realizó trabajos de espionaje y de matanza, ¿cierto?, para que el Ejército Libertador de los Andes, encabezado por San Martín, lograra avanzar, ¿cierto? Y lograra generar, ¿cierto? Como, o tuviera mucho elementos por los cuales comenzar esta nueva batalla de reconquista, ¿ya? Hay una vieja canción que dicen que en Tiltil lo mataron los asesinos, ¿ya? Manuel Rodríguez. Bueno, el popular Manuel Rodríguez, ciertamente lo mataron por un tiro por la espalda, ¿ya? Manuel Rodríguez es uno de los personajes más importantes que considera este proceso de independencia. No nombraremos al conocido Higgins y no nombraremos también a quien le debemos mucha de nuestra independencia, que fue a José de San Martín, ¿ya? Pero sí les quiero dejar claro lo siguiente, señoras y señores, que este proceso no estuvo... Sí, la historia del Chile, mano. Esta es la clase de sexto, ¿ya? Este proceso de historia de Chile, de independencia, fue visto por nosotros en 45 minutos. Yo quisiera decir que este proceso, si nosotros lo analizáramos en detalle, este proceso tiene muchos matices, ¿ya? Por ejemplo, habría que descubrir cómo fue el accionar real de O'Higgins durante este proceso independentista y por qué San Martín fue más importante que O'Higgins. ¿Cómo fue que Manuel Rodríguez, ¿cierto?, fue un guerrillero y fue considerado el guerrillero y un espía importante dentro de la reconquista española? ¿Ya? Tenemos que considerar hartas cosas que vamos a ir analizando durante la próxima clase. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes, las actividades que encuentren en su texto de estudio, en las páginas que yo les asigné, que son las siguientes páginas que me voy a tomar el tiempo de considerarlas, que son las páginas de la página 70 y... Desde la página 62 a la 69 aparecen mucha de la información de la cual yo he estado hablando ahora.
de la 62 a la 69 está la información básica que yo extraje, ¿cierto? Esta clase. Pero además aparecen una serie de actividades que ustedes tienen que desarrollar en su cuaderno. No en mi cuaderno ni en el del vecino, en su cuaderno. Todas las actividades que aparezcan en el texto de estudio tienen que desarrollarlas en su cuaderno. ¿Ok? Vale. Les repito, todas las actividades, ya, porque hay actividades que obviamente ustedes no van a poder realizar porque dice que discuten en grupo, pero ustedes no lo discutan en grupo, lo hacen el análisis solo. Son actividades muy pequeñas, pero que requieren que ustedes lean esos textos, ¿ya? Porque obviamente hay que ir respondiendo en base a los textos y a la información que aparece en esta clase. ¿Ok? Esas actividades se registran y se hacen en el cuaderno, ¿ya? Yo les voy a dar un pequeño ejemplo, ¿ok? Voy a buscar entonces la página 62. Ya, en la página 62 aparece actividades. Y una de las primeras preguntas dice, considerando el recurso 1, que el recurso 1 es esta línea de tiempo, ¿cierto? Dice, ¿qué medidas tomadas por los patriotas le permitieron buscar la independencia de Chile? ¿Ya? Y ahí ustedes, obviamente la respuesta es muy sencilla y la respuesta es simplemente la generación de la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿cierto? La generación del gobierno de José Miguel Carrera y la del primer Congreso Nacional. Con esa respuesta ustedes ya estarían contestando a la primera pregunta. ¿Ya? Después dice, en el artículo del recurso 2, el recurso 2 está acá al frente, ¿ven? ¿Qué intenciones se pueden ver independentistas? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es leer eso y contestar la pregunta que está acá. Tan simple como eso. Pero todas las actividades tienen que ser registradas en su cuaderno. ¿Ok? ¿Ya? Si no, lamentablemente me voy a tener que ver en la obligación de mandar guías de estudio. Cosa que no es muy prudente en estas condiciones porque las guías de estudio tienen que ser revisadas en un tiempo. ¿Ya? Le reitero que todas las actividades que se consideran tanto para quinto, sexto, séptimo y octavo en la clase de historia tienen que ser registradas y hechas en su cuaderno de historia. Uno de los requerimientos muy importantes que yo tenía para la clase de historia es que el cuaderno de historia sea único. ¿Ya? Y este cuaderno de historia único tiene que considerar todas las actividades que yo voy dando. Y otro de los requerimientos importantes de la clase de historia es que se anota todo con lápiz pasta, lápiz de tinta o lápiz pasta. No hay uso de lápiz grafito, ¿ok? Porque ya están en el segundo ciclo, todos. Por tanto, se anota con lápiz pasta, ¿ya? Y lo tercero es que ustedes tienen que registrar, ¿cierto? Obviamente la fecha de o la semana en la cual están desarrollando esta actividad. ¿Ya? Como sorpresa, yo en este canal de YouTube y en otras redes sociales mandé a hacer esta hermosa caricatura que es el logo de este canal y que es el logo en otras redes sociales que tengo. ¿Ya? Como ven, soy yo, he hecho caricatura, me parezco mucho, tiene mi misma nariz, tiene mi mismo bigote, mi misma barba, mi mismo peinado y mi misma postura. ¿Ven? Entonces,
esta sorpresa la van a ver en muchos lados porque cuando subo videos los hago con este loguito, ¿ya? También la guía de estudio y las fotos que yo les mando tienen este logo o esta imagen que representa a este humilde profesor. Ok, quedó muy buena, ¿cierto? Quedó muy, muy buena. Así que me veo hermoso. Hermoso me veo. Muy hermoso. Señores, casi cumpliendo la hora de clases. Nada más que decirles que se cuiden, que cualquier pregunta la hagan y la comenten en los vídeos, porque ahora sí está habilitado para que estos vídeos puedan ser comentados por ustedes y puedan expresar sus ideas en forma directa y en el chat de el vivo de este canal, tu canal favorito. No sé si sea su canal favorito, porque me tinca que tienen como 10 canales favoritos, entre los canales de juego, entre los canales de otras cosas. Este es como el canal favorito número 50 de ustedes. Pero bueno, lo cierto es que hemos cumplido nuestro objetivo de hoy, que era hablar ciertamente de estos 3 momentos del proceso independentista, ya la patria vieja, la reconquista española y la patria nueva, ya, y que obviamente todo lo que ustedes hagan quede registrado en su cuaderno, ¿vale? Porque llegará el momento en que se abrirán las grandes escuelas por donde transite el estudiante libre. Estoy haciendo una retórica de lo que dijo un presidente en Chile alguna vez. Presidente que al igual que O'Higgins terminó abdicando, pero de forma muy abrupta en su cargo. Pero no me voy a meter en ese tema porque es un tema que aún causa división en nuestro país. Por lo tanto, voy a decir que alguna vez se abrirán las grandes escuelas por donde transite el estudiante libre y sin coronavirus. ¿Ya? Señores, me despido recordándoles que tienen que darle a like a estos vídeos, quienes lo vean después. No olviden comentar y darle a like, porque también voy a tener sorpresas para los que son mis estudiantes y los que no son mis estudiantes. Así que les digo que ustedes se suscriban, aprieten la campanita, le den like y comenten, ¿ya? Y pronto van a tener sorpresas, sorpresitas. Denle like, porque si no le dan like, no van a haber sorpresas. Pronto voy a estar sorteando algo muy importante y gratis para todos. La última vez que sorteé algo fue un iPhone 6S, ¿ya? Que se lo ganó una suscriptora de Valdivia, o sea, perdón, de Viña, ¿ya? Así que se suscriben, le dan a like y nos vemos por ahí. Suscríbete al canal, dale a like. Dale a like. Nos vemos. Adiós. Adiós, Tinky Winky. Adiós, Gypsy. Adiós, Lala. Eran unos monitos que yo veía antes. Ya, chao.